¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, todo bien, se escucha. ¿Todo bien? Ok. Bueno, después de un largo periodo, entre comillas, de vacaciones, nos volvemos a encontrar. Y no saben el gusto que me da poder tener eh, este privilegio de volver a iniciar un año más de estudios, de prédicas, de poder estar compartiendo lo que de alguna manera el Señor me guía a compartirles a ustedes y, y también el privilegio de poder ser guiado por Dios a encontrar todos estos mensajes que de alguna manera en este tiempo de verano Él ha ido poniendo en mi mente. Eh, yo eh, extendí un poco más allá de lo normal el tiempo que estuvimos sin reuniones, pero la verdad es que yo pensé que iba a poder descansar un poco este verano, pero no fue así. De hecho, hasta ahora sigo con una carga de trabajo eh, muy importante, pero ya no quería dilatar más, porque tanto como ustedes, yo también necesito de este alimento que el Señor trae a nuestros corazones. Y qué mejor que poder comenzar orando por este tiempo que Dios nos va a volver a regalar. Y esperamos que sea un tiempo eh, igual que el del año pasado, de mucho crecimiento, de mucha compenetración con todo lo que el Señor quiere que aprendamos y que disfrutemos en nuestra vida a pesar de la situación que estamos viviendo. Así que voy a comenzar orando, ¿ok? Padre bendito, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, por reunirnos esta tarde como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, porque hemos estado al tanto de que tú nos has estado cuidando. Nada nos ha faltado. Al contrario, Señor, hemos sido bendecidos, privilegiados, protegidos, Señor, guiados, todo por el amor que tú nos tienes. Te damos gracias también por el ministerio de la oración, Señor, que intercede por tantos que piden nuestra ayuda, Señor, y lo hacen simplemente porque nuestro testimonio habla de que tenemos una relación personal con Dios a través de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por cada una de las respuestas que hemos recibido, de las que hemos sido partícipes y por las que nos hemos gozado, Señor. Y sin duda que te damos gracias también por las respuestas que van a llegar, por las peticiones que aún se siguen haciendo y las que seguramente vendrán en el futuro, Señor. También te pedimos y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por las enseñanzas que tú tienes preparadas para nosotros, por todo lo que tú estás disponiendo en tu corazón, que llegue a nuestros corazones, Señor. Y por sobre todo, para que nuestra esperanza de tu pronta venida por la iglesia, Señor, no desaparezca, sino todo lo contrario, Señor, se acrecente en nuestros corazones y veamos cada vez más cercano ese encuentro que vamos a tener con Jesús en el cielo. Bendícenos, Señor, bendice a cada uno de los que componen la iglesia. Bendice a los que algún día estuvieron con nosotros, Señor, y bendice también a los que van a estar. Te pedimos por aquellos que son nuestros hermanos de otras congregaciones, para que tú también, Señor, obres milagros en cada uno de ellos y lleves la sana doctrina a otras iglesias, Señor, a otras congregaciones, a otras comunidades. Y te pedimos, Señor, por aquellos que están necesitando de tu ayuda, Señor. Tú sabes quiénes son, por quienes oramos. Te pedimos por aquellos que estamos pidiendo, Señor, que sean tocados con tu evangelio para que puedan responder positivamente. Ojalá, Dios, a tu llamado de salvación. Y te damos gracias, Señor, por ser un vehículo que puede llevar el evangelio
a las personas que tanto lo necesitan. Bendícenos, Señor, y nuevamente gracias por todo lo que has hecho. Te lo pedimos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Ya, ahora que llegó Roxana, vamos a poder partir. Te ríes, Roxana. Bueno, después de que termine la reunión, vamos a abrir los micrófonos por si hay gente que quiera compartir, por si hay alguna cosa que quieran preguntar o si hay algo que quieran simplemente exteriorizar para el gozo de todos nosotros. Yo he puesto por título la reunión de hoy día, Pandemia Espiritual. Antes de comenzar, conversaba con Cristian y yo le decía que probablemente todo lo que está ocurriendo hace ya más de un año tiene que ver directamente con la iglesia. Ya no creo que sea algo que en un principio yo pensé y creo y estoy convencido de eso, que era también algo para el mundo, pero conforme ha pasado el tiempo uno se va dando cuenta que el mundo ya no habla de Dios, que el mundo no responde a esta necesidad de poder acercarse al Dios vivo y único a través de Jesús, su Hijo, el único camino que hay para llegar a Él, sino que simplemente ya están hablando solamente del hombre, de las capacidades humanas, de las respuestas a todas las incertidumbres que se están viviendo, al esfuerzo humano, a planificar hacia adelante lo que viene, pero alejados absolutamente de Dios. Entonces, si las pruebas que son a nivel mundial son para el mundo entero, sin duda que tienen una visión, una, un alcance que es para el mundo incrédulo, pero también una visión de parte de Dios fundamentalmente para la iglesia, para su cuerpo. Entonces, yo creo que es muy normal que dentro de toda esta situación que estamos viviendo surjan algunas preguntas, incluso en el creyente más avesado, el que pueda decir que tiene la mayor cantidad de fe. Y estas preguntas pueden ser: ¿qué pasará? ¿Sí? ¿Qué vendrá después de todo esto? ¿Qué haremos? ¿Cómo funcionará el mundo? ¿Seguiré trabajando? ¿Tendré? ¿No tendré? ¿Me enfermaré? ¿No me enfermaré? En fin, tantas preguntas que van llenando nuestra mente y son preguntas que seguramente en cada uno de nosotros tienen respuestas muy inciertas y de hecho no hay una respuesta segura a cada una de esas preguntas en la Biblia. Pero esta pandemia yo creo que ya no tiene todo que ver con lo físico, es decir, con nuestra salud, sino esta pandemia está mostrando a la iglesia, fundamentalmente, y a cada uno de los que la componen, la carencia espiritual que, que estamos teniendo, ¿sí? Y esta carencia espiritual conduce a que la iglesia sea, como dice Jesús en los últimos tiempos, una iglesia apóstata. Y eso es algo súper, súper delicado, muy, muy complicado. Una iglesia apóstata tiene un significado literal y es una iglesia que abandona, ¿sí? Una iglesia que deja de lado, una iglesia que se empieza a manejar sin el cuidado de la soberanía espiritual de Dios. ¿Qué deja o qué abandona una iglesia que es apóstata? Abandona su fe, abandona su doctrina, abandona su testimonio y abandona su amor. Me estoy refiriendo a todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo yo puedo reconocer si estoy en una iglesia apóstata? ¿O cómo puedo reconocer si yo, siendo de una parte de una iglesia apóstata, estoy haciendo lo posible porque esa iglesia donde yo estoy salga de la apostasía? ¿Ok? Una de las graves consecuencias que trae una iglesia apóstata es que el pastor, el guía o quien esté manejando esa parte del cuerpo de Cristo no tenga ninguna objeción de parte del cuerpo al cual él está guiando. Entonces la responsabilidad es
es tanto del que guía como del que se deja guiar en una doctrina equivocada, ¿sí? O con un testimonio equivocado, o con la falta de amor que habla Jesús, que son signos de una iglesia apóstata. Entonces, ¿cómo podemos reconocer una iglesia apóstata? Por ejemplo, se reconoce cuando una iglesia agoniza, se reconoce cuando aparecen doctrinas que no están en la Biblia y se sacan de manera tan particular de versículos rebuscados y uniendo y parafraseando algo que Dios no hace. Una iglesia se reconoce apóstata cuando Jesús deja ser el centro de la atención, ¿sí? Cuando ya de parte de la iglesia hay esfuerzo y no gracia, cuando definitivamente no hay discernimiento espiritual y cuando se busca a través de la iglesia ciertos aprovechamientos que no tienen que ver con el amor de Dios. Entonces, hay un versículo que está en Mateo 15, 14, en donde Jesús deja tan en claro lo que se debe hacer cuando uno se encuentra con una iglesia de este tipo. Jesús dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, así de simple puede ser una iglesia apóstata muy grande, con una cantidad de gente reuniéndose, o una iglesia muy, entre comillas, preciosa, o con muchos recursos, o con grupos de música y una fachada muy, muy estridente, pero finalmente lo que está diciendo Dios es que pueden ser ciegos guiando ciegos, y si un ciego guía al ciego, ambos van a caer al hoyo. Y eso es terrible, porque está hablando de creyentes, creyentes. Y si ellos están en esta condición, ¿qué es lo que ellos pierden como iglesia, como cuerpo, como creyentes? Una gran bendición. Pierden una gran bendición. Y la gran bendición que pierden es la bienaventuranza. La bienaventuranza. Y no es menor, ¿sí?, lo que pierden. La bienaventuranza es algo extraordinario, es el regalo de gracia para aquellos que se saben pobres de espíritu. La bienaventuranza viene para aquellos que se sienten incapaces. La bienaventuranza viene para aquellos que saben que necesitan una ayuda, ¿sí?, que va más allá de lo humano. Saben que necesitan la ayuda espiritual y saben que necesitan esa ayuda espiritual, y esa ayuda espiritual solo la buscan y la tienen y saben que la provee solo Jesús. Bienaventurados, ¿sí? Para los israelitas tiene un significado muy especial. La palabra bienaventurados en hebreos significa digno de felicidad, pero en la profundidad de esta frase uno llega a la conclusión de que es digno del gozo del alma. Esa es la bienaventuranza. Eso es lo que Jesús en Mateo 5, del versículo 1 al 12, nos expone, nos, nos abre los ojos ante una maravillosa, ¿sí?, promesa de bienaventuranza, ¿sí? Todo lo que nos pide Jesús a través de este sermón del monte son demandas imposibles de cumplir humanamente. Por lo tanto, necesitamos, obviamente, no ser una iglesia apóstata, sino ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Y cuando somos una iglesia guiada por el Espíritu Santo, Dios dice, ustedes van a ser dignos del gozo de su alma. Y yo creo que en estos tiempos no hay nada más importante que hacer caso de lo que Dios está pidiéndonos,
de lo que Dios está queriendo darnos, de lo que Dios está queriendo brindarnos, ¿sí? Que nuestra vida sea bienaventurada, que nuestro corazón esté gozoso, que nuestra alma esté dichosa, pero no hablando de la felicidad que el hombre nos dice que tenemos que buscar en este mundo, la riqueza, los bienes, el dinero, la propiedad física, material, no sé, esas cosas que el mundo te dice que si las tienes vas a ser feliz. Acá es mucho más profundo lo que Dios está trayendo a nuestra presencia y, y, y de alguna manera está exteriorizando eh, algo que probablemente no hemos visto hace mucho tiempo. Fíjate que el Sermón del Monte es una de las primeras cosas que leemos cuando nos convertimos. Y es una de las primeras cosas que no comprendemos del todo cuando las leemos. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, tenemos una capacidad, un discernimiento espiritual que nos puede ayudar a tener esto como una bendición renovada, ¿sí? Entonces, estamos bajo las mismas circunstancias del año pasado y quizás más duras, más dramáticas. Si esto no ha permitido que Dios ablande el corazón de los hombres en el mundo, ha mostrado otra cosa, el endurecimiento del corazón, ¿sí? Pero también esto ha traído como un vértice de todo lo que está haciendo Dios, preparando la escenografía para su venida, que por un lado Él está mostrando la salvación y por otro lado a los que rechazan y omiten a Dios de sus vidas, condena. Y porque el hombre va a seguir siendo endurecido. Ahora, para los hijos de Dios, este tiempo también ha sido un día de salvación o está siendo un día de sentencia. Un día de sentencia y no de condena, porque la sentencia es lo que nosotros vamos a perder, no lo que vamos a pagar. Ya Dios pagó, pero sí va a ser una sentencia. Entonces, la salvación tiene relación con ser digno del gozo, ¿sí? Y la sentencia tiene que ver con todo lo que aún nosotros no entregamos. Entonces, este tiempo, y sobre todo el tiempo que hemos pasado sin estar con prédicas, sin estar en reuniones, sin estar a lo mejor en un contacto tan estrecho como lo que se produce sábado a sábado, ¿sí? Ha permitido en algunos, por lo menos, así lo veo yo, en mi caso en particular, todo lo que nos hemos entregado y todo lo que esta situación global en el mundo produce en nuestros corazones y cuán agradecidos somos o cuán mal agradecidos somos o cuánta esperanza sigue habiendo o cuánta esperanza ha disminuido o cuánta fe seguimos teniendo o cuánta fe hemos dejado de poner en Jesús, dónde están puestos nuestros ojos y cuán grato ha sido poder ver lo que está sucediendo en nuestros hogares, en el seno más íntimo de nuestro hogar, cómo están nuestras reacciones, cómo está nuestro amor, cómo está nuestra generosidad, cómo está nuestra manera de vincularnos, ¿sí? Como hermanos y vincularnos con el mundo. Entonces, hoy día nos vamos a enfocar en ser hijos de Dios dignos de gozo. Y vamos a leer, por lo tanto, Mateo 5, del versículo 1 al 12. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Jesús se sentó porque esa era la manera en que los hombres de Dios enseñaban, ¿sí? Era una costumbre sentarse. Por eso se hace tanto hincapié en sentándose, no tiene mucha importancia la posición física, pero es para dar a entender que Jesús, cuando empieza a hablar de esto, es porque está enseñando algo que es básico y fundamental. ¿Ok? Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este sermón llamado el Sermón del Monte, es un precioso discurso de parte de Jesús. Dios nos está diciendo el carácter que espera que tengamos cada uno de los que somos sus hijos. Y esto es tan vital que está al inicio de los evangelios. Y es el inicio de la bendición, que parte por entender lo que Dios nos está pidiendo que seamos en obediencia. Y muchas de estas cosas no se obedecen textualmente, sino hasta el momento en que se reconocen, a favor o en contra. Por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros aún somos orgullosos? ¿Cuántos de nosotros aún nos consideramos capaces individualmente? ¿Cuántos de nosotros aún creemos que podemos sin la ayuda de Dios? ¿Cuántos de nosotros, ¿sí?, no somos humildes? Entonces el primer punto que toca Jesús en este sermón dice que van a ser bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está hablando específicamente de que seamos dueños del reino, sino de que vamos a tener toda la bendición que existe en el reino para aquellos que son súbditos obedientes. Y la primera característica de estos súbditos es su humildad. Entonces muchas de las cosas que Dios nos va a enseñar hoy día tienen que ver con la entrega, tienen que ver con la obediencia y tienen que ver también con la incapacidad que debemos sentir al enfrentar el mundo y todo lo que Él nos exige, que humanamente es imposible que nosotros podamos desarrollar, sino solo con la ayuda y gracia de Dios. Entonces, estos principios que Dios le dio a los discípulos durante este tiempo, ¿sí?, son los mismos principios que Dios nos está dando a nosotros que nos consideramos discípulos en este tiempo, ¿sí? Son los que debemos seguir todos aquellos que hoy día estamos en este instante del mundo. Son los preceptos que deben seguir los que son creyentes en este tiempo, pero son también los que van a tener que seguir los que van a estar dentro de la tribulación, y finalmente son los que van a regir en el milenio. En el milenio no va a haber problema, porque toda la gente que va a estar ahí van a ser creyentes con una actitud de corazón muy, muy, podríamos decir, similar a la que tiene Jesús. Y vamos a poder enseñar con propiedad a aquellos que se van convirtiendo en ese tiempo. Ahora, los que van a vivir en la tribulación, sin duda que se van a ver limitados. No creo que haya ninguno que se convierta en la tribulación, que se sienta orgulloso o que pueda sentirse orgulloso de algo, porque simplemente van a tener la necesidad de tener la ayuda de Dios en todo momento, en toda acción, en toda cosa. No van a poder excluirse como para poder mandarse solos, ¿okay? Por lo tanto, todo lo que Dios nos está viendo es que prestemos atención de la misma manera como Dios pidió la atención de aquellos que estaban oyendo por primera vez este sermón del monte.
Esto, aunque fue escrito para los israelitas, es también para nosotros hoy y será también para los creyentes de mañana. Por eso él dice, y podríamos de una manera leerlo de la siguiente manera. Viéndonos, Jesús, y vinimos todos los que somos sus discípulos, y abriendo su boca nos enseñó diciendo, así de claro tiene que ser para ti la introducción de este instructivo, de esta enseñanza, de esta doctrina que Jesús está mencionando directamente a tu corazón, mi corazón. ¿Ok? Y en este tiempo en particular, este sermón es fundamental si lo creemos, si lo apropiamos, si lo vemos sentenciados. Y esa sentencia la veremos en el tribunal de Cristo. Sin duda que no vamos a poder cumplir con todo. Sin duda que en muchas cosas vamos a fallar. Pero si tú cada una de sus aseveraciones, yo estoy seguro de que no solo tú, sino también yo, si tenemos esa capacidad de prestar no solo la atención, sino de enfocarnos principalmente en nuestro corazón para saber cómo está respondiendo a cada una de las promesas que Dios está diciendo, si llevamos a cabo lo que Él pide para que nuestro carácter cambie, el gozo de nuestro corazón, el gozo de nuestra alma. Y qué mejor indicio de poder darnos cuenta que somos hijos amorosos a los que Él ama por sobremanera. Entonces lo que Dios nos pide, simplemente es difícil que lo podamos hacer en nuestras fuerzas, pero espiritualmente sí podremos. Y todo lo que hablamos el año pasado con respecto a la fuerza espiritual que podemos tener cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo que está en nuestros corazones se desarrolle por completo, ¿sí?, nos va a ayudar a que hoy día nosotros, y ahora, particularmente con esta enseñanza que comenzamos con las prédicas, nos aboquemos a poder, que está en nuestros corazones, de todo el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, de toda la obediencia que Dios ha puesto en nuestros corazones, dejar que esto se exteriorice para dar la respuesta más adecuada a lo que Dios nos está diciendo. Y esa debiera ser una sola. Perdona, perdona, Señor. Partamos de nuevo. Si tú te das cuenta, siempre las oportunidades que Dios le dio al pueblo de Israel fueron un ir a foja cero y partir de nuevo. Cada una de las oportunidades en que uno celebra la Santa Cena es ir a foja cero, partir de nuevo. Cada vez que que lo unjan y los ancianos de la iglesia oren por la persona que está siendo ungida, ¿sí?, Dios promete que sus pecados serán perdonados. Le está dando la oportunidad de partir de cero. Siempre es lo mismo. La generosidad de Dios es abismante. El amor que nos tiene no sé, afecta tanto nuestro corazón al ver que, a pesar de lo duro que somos, de lo necios que somos, su amor, su generosidad, su compasión, su bondad infinita, ¿sí?, nos dice, ya, ok, partamos de nuevo, te puedo dar toda la bendición de nuevo, podemos hacer todas las cosas nuevamente nuevas. Solo necesito tu corazón, porque mis pensamientos son de bien y no de mal para ti, para darte el fin que tú quieres, decía Jeremías, ¿sí? Recuerdo tanto ese versículo 29:11 de Jeremías porque fue la esencia de la predicación de prácticamente todo un año, ¿sí?, para poder entender que las cosas malas que nos estaban ocurriendo no eran malas, eran la provisión que Dios tenía que dar desde el cielo para que nuestra fe fuese probada y saliéramos brillantes como el oro, purificados como el oro. Por lo tanto, esto también requiere de que nosotros ¿sí?, que todo lo que Dios está permitiendo en nuestra vida tiene por consigna purificarnos. Y a lo mejor voy a ser majadero y vamos a seguir en esto, pero no es porque a mí se me antoje,
Yo estuve orando todo el verano porque Dios me instruyera con qué partir. Y he estado orando para que Dios continúe instruyéndome con qué continuar. Y el momento en que estamos viviendo es un momento tan trágico, tan, tan incierto, que lo único cierto que existe para el creyente es la verdad de Dios. Son sus promesas, es su amor, es su palabra, es su voluntad. Eso es lo único concreto que hoy día tenemos cada uno de los que somos parte de la Iglesia de Cristo. Si no con nosotros no tomamos todo eso, que es lo único concreto, ¿sí? Y que es al 100%, no como vacunas que tienen 60%, 50%, o como las promesas de Dios, de los hombres que no tienen ningún porcentaje de validez. Las de Dios son 100%, ¿sí? Certeza, es certidumbre, es su amor. Y en ese amor Él nos está enseñando. Por eso se dio el tiempo, hoy día, y Él está diciendo, me voy a sentar, ¿sí? Vengan a mí todos los que ustedes, que son discípulos, y quieren oír, y yo les voy a enseñar. Y comienza su enseñanza con el versículo 5:1, diciendo, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Juan 6:3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. O sea, ya ni siquiera es con la multitud. Juan especifica mucho más aún el de enseñanza. Se sentó, era de enseñar en ese tiempo, ¿sí? Juan se sentó, con que Dios sabe que solo los que son discípulos de Él tienen el oído puesto, no solo a oír. Dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Este es un reino, ¿sí?, que es nuestro, pero que tiene leyes espirituales. Muchas de esas leyes las aprendimos lo fundamental de este versículo 3 es que tú tienes que reconocer, tú tienes que reconocerte incapaz. En todo. Soy incapaz de amar. Por lo tanto, tengo que usar el amor de Dios para amar. Soy incapaz de perdonar. Entonces tengo que usar el perdón de Dios para perdonar. Soy incapaz de obedecer. Entonces tengo que ocupar, ¿sí?, la obediencia que está inserta en mi corazón, porque el Espíritu Santo es obediente a Dios, y pedirle que Él me haga obediente a Él. Soy incapaz. Soy incapaz. Necesitamos repetirnos constantemente esto. Somos capaces. Este es el inicio de la bendición que se traduce en gozo de tu alma. Sentirte, saberte, ¿sí?, y expresar con toda certeza, soy incapaz de hacer mi trabajo, soy incapaz de hacer las labores del hogar, soy incapaz de criar a mis hijos, soy incapaz de amar al prójimo, soy incapaz de amar a mi esposo, a mi esposa, soy incapaz de orar, soy incapaz de todo. O sea, soy un incapacitado. Y eso es muy difícil hacerlo. Humanamente hablando, nosotros somos personas que estamos
acondicionados para sentirnos orgullosos, aunque sea de lo más mínimo. Pero siempre hay algo de lo que tú te sientes orgulloso. Dios dice, no tienes que ser así, tienes que ser humilde. Porque al final de cuentas, si percibes lo que Dios está haciendo, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que tú hagas, viene por la gracia de Dios. Es porque Él lo ha determinado así. No es porque tú hayas logrado algo por tus propios medios. Y cuando tú lo lograste por tus propios medios siendo incrédulo, tú veías la insatisfacción que producía y eso no te dejaba satisfecho. La única forma de poder ser como hijos de Dios plenamente satisfechos, ¿sí?, es saber que amas y sentir profundamente que eres amado. Y eso se produce y se experimenta solamente a través de la comunión con Dios, por medio del vínculo de Jesús. Nada más. Y la única manera de tener este vínculo precioso y perfecto con Dios a través de Jesús es que la base de toda la relación está en la humildad. Esa es la base, la humildad. La humildad para pedir con humildad. La humildad para agradecer, humildad. La humildad para decir, gracias Señor por lo que estás permitiendo en mi vida. La humildad para decir, Señor, así como decía Job, recibiré lo bueno y no lo malo de Dios. La humildad para tener una capacidad de decir la voluntad de Dios es perfecta, buena y agradable en todo lo que recibimos. La capacidad para entender que la enseñanza no contempla en esto que es ser bienaventurado, que la pases bien siempre, sino que a través de algunas que Dios permite, tú puedas lograr descubrir que hay cosas que aún debes entregar, y esas cosas que tú entregas acrecenta tu humildad. Entonces Dios te está ayudando para que este versículo, el 3 del capítulo 5 de este hermoso Sermón del Monte, ¿sí?, se haga realidad en ti a través de muchas de las pruebas que Él trae. Si te falta salud, si Dios conoce tu corazón y sabe que a lo mejor la salud es el vínculo que va a permitir que tu relación con Dios sea cada vez más estrecha. Si no tuvieras el problema de la salud, tu vínculo con Dios se haría más distante. Hoy tienes muchas respuestas para por qué aún hay algunas personas que permanecen con una enfermedad crónica, porque los mantiene unidos a Él. Si es que no sucede lo contrario, que a veces suele suceder también, pero eso es por la necesidad del hombre, es que uno se enfrasque en una discusión con Dios. Por eso yo decía al principio, hay algunas preguntas que nos están haciendo, que no tienen ninguna respuesta, si no tienes la capacidad de poder asimilar todo lo que Dios está enseñando a través de lo que está pasando en tu vida en particular. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías 61, 2 y 3, dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces, si estamos llorando, si estamos angustiados, si hay un dolor que en tu alma está permanentemente afligiéndote, dice Dios que los que lloran van a recibir consolación. Y esta consolación no necesariamente va a llegar al final, sino la puedes empezar a experimentar ahora. ¿Sí? Y esta aflicción que podemos estar teniendo puede romper nuestra comunión con Dios. Y lo que se está diciendo es que
No debe ser así. Dios te está diciendo, yo te puedo consolar. Yo te puedo dar una preciosa consolación, ¿sí? Y yo te puedo llevar al punto de pueda usar a través de esta consolación por medio de que tú consueles. Muchas de las situaciones que yo he vivido en mi vida y muchas de las situaciones que he visto vivir a otras personas en sus vidas, nunca han superado más allá de la fe que tienen. Pero muchas de esas personas, y yo me incluyo también, hemos sido capaces de consolar a aquellos que están experimentando el mismo dolor nuestro. Y cuando nosotros experimentamos un dolor y vemos que la consolación de Dios es efectiva, porque aún sigo vivo, aún sigo teniendo comunión con Él, aún sigo teniendo gozo, aún sigo respirando, ¿sí? Yo puedo ir y decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo te puedo consolar con el consuelo que yo recibí, y ese consuelo, ¿sí?, es el de Dios. Por lo tanto, bienaventurados los que lloran, los que se angustian, los que gimen, los que están afligidos, los que tienen una aflicción en su corazón, los que tienen dolor, porque Dios los va a consolar. Y dice Dios que los va a hacer brotar. Lo más precioso de la consolación de Dios es que nos puede mantener. Tal vez en el dolor, tal vez en la angustia, tal vez en el llorar, pero nos va a mantener consolados por medio del amor. Cuando somos pequeños y, y por algún tipo de accidente, menor, mayor, da lo mismo, y tenemos mucho dolor, por lo general siempre acudíamos a nuestros padres, ¿sí? Y nos abrazaban y nos consolaban, pero el dolor permanecía. Pero el hecho de estar bajo sus brazos, ¿sí?, era una preciosa manera de sentir que íbamos a salir de eso, o por lo menos de sentir que estábamos con aquellos que nos amaban, ¿sí? Bueno, es más o menos similar, pero con la gran diferencia de que el que te está consolando es Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Y si el consuelo que Él te da puede permitir que otros sean consolados con tu testimonio, bienaventurado vas a ser. Eso es lo que está enseñando Jesús en este versículo 4. El versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Isaías 55, versículos 1 y 2, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ¿sí? Seremos saciados, pero en Dios. Seremos saciados si lo buscamos a Él. Seremos saciados, ¿sí?, porque vamos a dejar todo en sus manos. Seremos saciados cuando no queramos tomar en nuestras manos la justicia, ¿sí? Seremos saciados cuando veamos, ¿sí?, que tenemos hambre y sed de esa justicia. Seremos saciados cuando le digamos a Dios, tuya es, Señor, la venganza. Yo tengo que mostrar permanentemente la capacidad de dar amor, aún con aquellos que nos están persiguiendo, aún con aquellos que nos hacen, aún con aquellos que nos difaman,
aun con aquellos que no nos entienden, aun con aquellos que se ríen y se mofan por nuestra fe en Cristo. Sed de justicia, hambre y sed de justicia. ¿Sí? Seremos saciados. Y esto va a ser siempre en Dios. ¿Ok? Esto también nos lleva a algo que tiene que ver con el consuelo y tiene que ver también con el versículo anterior que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta relación que hay entre el versículo 5 y el versículo 6 tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros de esperar. Porque el hambre y la sed de justicia, ¿sí?, se deben esperar. Muchas veces nosotros vemos que el Señor pareciera que tardara, pero tiene sus tiempos y tiene sus razones y está haciendo también una obra en aquellos que han hecho mal en nosotros, ¿sí? Pero ese sed de justicia requieren en ti no solo de la esperanza, sino también la capacidad de la espera en paciencia. Y eso también tú lo puedes enseñar. Y puedes de esa manera también mostrarte manso, ¿sí? Cuando tú te muestras manso, cuando tú te muestras dócil, cuando tú te muestras obediente, ¿sí?, dice Dios: yo voy a permitir que tú heredes la tierra. Y esa es una promesa que está muy cercana. Cercana porque cercana está la venida del Señor por su iglesia. Y si cercana está su venida por su iglesia, cercano también está el milenio. Y ahí vas a heredar la tierra. Porque no está hablando de la tierra venidera, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, ¿no? No de los cielos y la tierra nueva, está hablando de esta tierra, que la vamos a heredar, ¿sí? Y para eso se tiene que cumplir un precepto fundamental en cada uno de los que somos hijos de Dios, y es el que seamos mansos. El versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando Dios habla de los de limpio corazón, ¿sí?, también está hablando de los misericordiosos y ellos van a alcanzar misericordia. ¿Por qué tienen relación estos dos versículos? Porque aquellos que son de limpio corazón, ¿sí?, han tenido la capacidad de poder mostrar misericordia, ¿sí? Porque aquel que no muestra misericordia muestra todo su mal, ¿sí?, en sus acciones contra otras personas. El que es misericordioso, ¿sí?, tiene limpio corazón. ¿Qué significa tener limpio corazón? Significa que no somos murmuradores, que no hacemos juicio, que siempre estamos en condición de perdonar antes de que nos pidan perdón, que no tenemos deudas pendientes con nadie y no hacemos y no dejamos que nadie tenga deudas pendientes con nosotros. Y el versículo 8 lo podemos ver también en 1 de Juan 3:2, en donde el discípulo amado dice lo siguiente: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué hermoso, ¿eh? Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero yo estoy seguro de que muchos de nosotros lo podemos ver ahora a Dios. Verlo ahora, sin verlo, verlo ahora. De la misma manera que amamos al que no vemos, porque de alguna manera lo vemos, lo sentimos, lo apreciamos. Eso significa que podemos acercarnos a Él porque tenemos una conciencia limpia, ¿sí? Acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir, por ejemplo. Acercarnos confiadamente a sus pies a depositar nuestras ofrendas de paz, por ejemplo. El versículo 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 8:14 dice:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí volvemos al inicio también de este sermón. Es necesario ser guiados. Y para ser guiados es necesario orar. Y para orar es necesario tener comunión. Y la comunión significa que estás en un buen pie en la relación con Dios a través de Jesús. Es decir, que si hay algo que impide la comunión, tú lo entregas. Si hay algo que impide la comunión, tú lo perdonas. Si hay algo que impide la comunión, tú buscas la limpieza. Si hay algo que impide la comunión, tú vienes y confiesas. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes esa capacidad, ¿sí? Tú simplemente estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, y dice Dios que cuando tú eres guiado, eres hijo de Dios. No significa que los que no son guiados no son hijos. Simplemente son hijos que nos están dejando guiar por el Espíritu de Dios. Y esos pueden entrar sin ninguna duda en el plano de la apostasía. ¿Ok? No necesariamente pertenecer a una iglesia apóstata, sino estar dentro de lo que es la apostasía de cada creyente. Entonces, son aquellos creyentes que están buscando alcanzar la paz con su paz. Son buenos mediadores, ¿sí? Son los que en un litigio ven a Jesús en medio y dicen: Señor, tú eres el vínculo de paz. ¿Para qué pelear? ¿Qué gano con pelear? Muchos te van a decir que eres, que estás haciendo algo incorrecto y te estás dejando avasallar. No estás dejando que tus intereses o lo que tú mereces, ¿sí?, sea considerado. A mí ya no me importa eso. A mí no me importa. Si otro se quiere sentir que me sobrepasó, que me pasó a llevar, me da lo mismo. Porque el versículo anterior dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo no necesito que alguien me sacie, necesito que el que me sacie sea Dios. Y si Dios me dice que yo tengo que ser un hambriento y sediento de justicia, voy a buscarlo a Él. Pero yo no voy a ser un vínculo litigante entre otra persona u otro creyente. Yo no voy a ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Es como cuando alguien te dice: yo quiero hacer esto. Ok, hazlo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Hazlo como tú quieras. ¿Sí? Finalmente, si hay justicia de parte de Dios y eso que estaban haciendo estaba incorrecto, Dios lo va a mostrar. Y vas a tener tú la razón, tampoco para exteriorizarla y mostrársela a alguien, sino simplemente para decir: viste, Señor, ¿sí? Gracias, Señor, lo que yo estaba pensando siendo guiado por ti estaba correcto. Luego pasamos al versículo 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a ver 1 de Pedro 3:14. 1 de Pedro 3:14 dice: mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto tiene que ver con una sola cosa: que nada de lo que es propuesta humana nos convence. Que no hay ningún argumento humano que nos diga que las cosas que se tienen que hacer bajo el precepto humano es correcto. Que lo más probable es que las cosas correctas para Dios sean incorrectas para el hombre. Y tú lo que tienes que hacer es no dejarte amedrentar por lo que el hombre te dice que es correcto, aun cuando aún eso afecte incluso tu dignidad, afecte incluso tu vida. En la tribulación, los creyentes se van a ver amedrentados por la siguiente eh, condena: si no te marcas, te matamos.
Si haces lo incorrecto, te matamos. Si no haces la voluntad del hombre, no te va a ir bien. Y lo que Dios está diciendo es todo lo contrario. Haz lo recto ante mis ojos. Haz lo correcto ante mis ojos. Y yo te voy a bendecir. Haz lo que Dios te está diciendo que hagas, aunque eso no sea lo correcto a los ojos de los hombres. Por ejemplo, si hoy día alguien te injuria o te acusa de algo incorrecto o viene y no sé, te vocifera delante de ti o te grita o te acusa de algún error al conducir, ¿sí? Usa lo que Dios nos está enseñando. Sé misericordioso, sé manso, sé limpio de corazón, ¿sí? Y simplemente deja el perdón delante de la persona. Se necesitan dos para pelear, ¿sí? Y cuando hay uno que quiere pelear y el otro no, no va a haber pelea. Tú tuviste la culpa, ok, perdona, ¿sí? Tú fuiste el que cometiste el error, ok, perdóname. Dios va a llevar adelante su justicia para que tú tengas justicia, ¿sí? Entonces buscamos alcanzar la paz con su paz, ¿sí? Buscamos hacer lo recto y correcto delante de Dios, ¿sí? Y, y no nos convence para nada el defendernos como una propuesta humana, sino dejar que el Señor nos defienda por medio del amor que nos tiene. El versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, eres bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por lo tanto, nuestra actitud reposa en conocer a Dios. Nuestra actitud reposa en saber quién es Dios. Nuestra actitud reposa y se manifiesta al saber qué clase de Dios tenemos. Uno que puede hacer hasta lo imposible, ¿sí? Probablemente vamos a ser perseguidos por creer en Jesús. Y probablemente somos indicados con el dedo como seguidores de Cristo, porque somos verdaderos seguidores de Cristo. Fíjate que los que dicen seguir a Cristo, pero que son condescendientes con la actitud humana, nunca son perseguidos. Los que son perseguidos son los que de verdad seguimos a Cristo. Los que son indicados como fanáticos somos nosotros los que seguimos a Cristo. Los que somos tontos porque esperamos en Cristo las promesas de su venida o porque esperamos en Cristo la promesa de que nos va a salvar de cualquier situación, somos nosotros porque creemos en Cristo. Los que decimos que el Señor nos va a sanar, ¿sí? Somos ridículos porque estamos creyendo en alguien que no ellos no ven y que dicen que nosotros no vemos. ¿Cuántas veces nos dicen a nosotros: ¿y dónde está tu Dios? Mi Dios está ahí. Ahora, si no se quiere manifestar para que el otro quede satisfecho, no es un problema tuyo ni es un problema de Dios. Dios te está tratando contigo. Por eso muchas veces vamos a ser perseguidos por creer en Jesús, pero nuestra actitud reposa en conocer a aquel que nos amó desde antes que naciéramos. Por lo tanto, ¿sí? Bienaventurados vamos a ser cuando por causa de Él, ¿sí?, nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros. Y dice Jesús: mintiendo, mintiendo. Finalmente llegamos al versículo 12 y dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hechos 7:52 dice:
Dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿Sí? Dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, antes que nosotros, a los profetas los persiguieron por las mismas cosas que hoy día te están persiguiendo, o que aquellos que te persiguen no te están diciendo que te están persiguiendo, ¿sí? Pero que tienen un juicio sobre tu vida, tienen un juicio sobre tu creencia, tienen un juicio sobre tu capacidad. Simplemente dice, gozaos y alegraos porque tu galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón es grande en los cielos. Nos espera una o varias coronas que van a permitir que entres al milenio galardonado, ¿sí? Al igual que los profetas fieles, vamos a recibir un gran galardón. Un gran galardón. Santiago 5:10 dice lo siguiente. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tomar como ejemplo a otros hermanos. Y otros hermanos podrán tomar tu ejemplo de vida, de actitud, de testimonio. ¿Sí? Si queremos agradar a Dios con nuestra vida, apliquemos esta enseñanza en todo nuestro testimonio, con honestidad. Si verdad queremos tener lo que los israelitas, cuando recibieron este sermón del monte, y Dios les da la bienaventuranza, y entendieron lo que significaba el gozo del alma, ¿sí? Empezaron algunos a aplicar todas las enseñanzas que Dios anunció en ese maravilloso sermón. Hoy somos nosotros los que estamos ahí, ¿sí? Arrodillados, pendientes, ¿sí? Viendo a Jesús sentado delante de nosotros, que nos está llamando discípulos y nos está diciendo, esta es mi enseñanza. Si ustedes practican esta enseñanza, si ustedes apropian esta enseñanza, si ustedes creen en estas enseñanzas, si ustedes viven bajo estas enseñanzas, el gozo de su alma va a ser inmenso, profundo, de una dicha completa. Y cuando tú empiezas a vivir bajo esa condicionante que Dios nos está dando por medio de apropiar, vivir, experimentar todo lo que Dios nos está enseñando, muchas de las cosas que estás viviendo van a tener entonces una razón, ¿sí? Que va más allá de la comprensión humana. Van a tener una razón que se basa profundamente, ¿sí? En lo que Dios está haciendo y su voluntad es buena, perfecta y agradable, por lo tanto para ti, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y lo que Él está permitiendo, para unos o para otros, no solo tiene un propósito divino, sino que busca el gozo de tu alma. Y en este tiempo tan especial que estamos viviendo, en esto que está ocurriendo a nivel del planeta, que está afectando a muchos, que de verdad tienen un sentido y un sentir que afecta, y no somos indolentes con lo que están viviendo otros, podemos experimentar, podemos disfrutar la alegría de saber que somos hijos de Dios. Y Dios tiene un plan para nosotros, y ese plan es perfecto, y ese plan es hermoso, y ese plan es tranquilizador. Porque cuando Dios hace un plan sobre tu vida, contempla cada una de las aristas de tu vida. No ha dejado nada de lado. Y eso va a significar que en un momento determinado todas las cosas que tú estás viviendo van a tener una repercusión en tu misma vida.
Y esa repercusión es gozo. Siempre y cuando tú seas absolutamente consciente de estas enseñanzas que Dios nos ha dado en este sermón del monte. Probablemente es mucho más profundo de lo que hoy día hemos visto y seguramente hay muchas más cosas que podríamos seguir viendo, pero esto nos va a permitir también poder avanzar a otra enseñanza la próxima semana que nos va a conducir a poder comprender más íntimamente y más específicamente, ¿sí? El por qué de repente hay cosas que nos suceden que no nos agradan. Así que aprontémonos para la enseñanza del próximo sábado y vamos a orar. Y después, el que se quiera compartir algo, aprieta el micrófono y lo dice. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este sermón, este mensaje que tú te has dignado a darnos de manera directa a los que somos discípulos tuyos, Señor, en esta pequeña iglesia de Quilpué, donde hemos pedido, Dios, que seas tú no solo el centro de nuestra predicación, de nuestro amor, sino también tú seas, Señor, el centro de nuestra vida de manera individual. Te damos gracias, Señor, porque siempre tienes algo preparado, renovado, y aun cuando estas enseñanzas ya las habíamos visto hace mucho tiempo, llegan en un momento crucial de nuestra vida para llenarnos de esperanza. Y te queremos pedir, Señor, que hagas que nuestro corazón sea dócil, sea humilde, Señor, y podamos reconocer delante de ti aquellas cosas que aún no entregamos, para que cada una de las bienaventuranzas que hoy día hemos escuchado que tú tienes para nuestra vida se puedan concretar por medio de cumplir con la primera petición que tú nos haces: ser humildes de corazón, ser pobres de espíritu, sentirnos, Señor, incapacitados y solamente capacitados para hacer todo en ti, Señor, en tus fuerzas. Bendito seas, Señor. Gracias porque tienes el control de nuestra vida. Gracias porque tienes el control de nuestra mente. Gracias porque tienes el control sobre nuestro corazón. Gracias porque tienes el control sobre nuestra salud, sobre nuestros bienes, sobre nuestro trabajo, sobre los recursos que necesitamos, Señor. Gracias porque tienes el control sobre todo. Y simplemente para que ese control se manifieste, Señor, debemos cada día entregarnos a ti, Señor. Por eso, Dios, terminamos esta reunión orando, pidiéndote perdón, Dios, por lo que todavía no entregamos. Y deseamos, Señor, entregarte, por lo cual te pedimos tu ayuda, Señor, para que nos muestres qué área, qué actitud, qué perdón es el que falta, qué perdón es el que tenemos que apropiar, a quién tenemos que amar, Señor. Ayúdanos, Dios, porque te queremos agradar y sabemos que en nuestras fuerzas no podemos. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.